Capítulo 7. La promesa. Parte 1. Qué romántico. Una voz de la cual no pudieron distinguir su ubicación, fue escuchada por ambos demonios. Algo en esa voz hizo que una alarma de peligro se disparara en la mente de Issei, que recuperó a Riddill, el cual seguía conectado a un cable de acero directo a su Devil Breaker. El cable de acero corrió de vuelta, arrastrando la hoja de color esmeralda, de que fue recuperada por Issei, quien movió a Ravel a su espalda. Afilando sus sentidos al máximo, solo fue capaz de percibir una única pisada liviana y veloz a la vez, que sintió como algo se acercó de forma rápida por su espalda. Empujando a Ravel de donde estaba parada, interceptó el ataque con Riddill mientras que al mismo, en un rápido movimiento en el que ambas hojas estaban probando el filo de otra espada. Issei, ¿pero qué? Ravel, que había caído al suelo de forma repentina, le pidió una explicación a Issei, solo para quedar en silencio cuando vio a su caballero bloqueando una espada de alguien que no supo cuándo había aparecido. No esperaba que pudieras reaccionar a tiempo. Al tomarse un segundo para observar el ataque de quien había detenido, se encontró con un joven muchacho de unos 20 años, de cabellera rubia y ojos azules con unos lentes de medio marco, vistiendo de forma elegante. ¿Quién eres tú? Siseó Issei, entrecerrando sus ojos. Issei infundiendo de más poder a su espada, mientras chispas saltaban por la fricción entre ambas. Mi nombre es Arthur Pendragon. Descendiente del legendario rey de Britania Arthur Pendragon, y la legendaria Morgan Le Fay. Dijo, aplicando más presión a la espada en sus manos. Issei gruñó cuando tuvo que forzar su maltrecho cuerpo para aplicar más fuerza e igualar el empuje del ahora conocido como Arthur. Aunque dudo que alguien como tú merezca saberlo. Ahora entrégame a la chica Fénix. Un pulso de energía recorrió todo el cuerpo de Arthur, aunque Issei era un asco en la percepción mágica, el pulso mágico que emitió Arthur fue tan fuerte que Issei pudo distinguir cómo el espacio alrededor de Arthur se distorsionaba, muy parecido cuando mirabas encima de una llama. Aunque no tuvo tiempo de especular qué era cuando una fuerza invisible lo repelió y arrojó lejos. El impacto fue un golpe que sacudió todo su esqueleto. El impacto repentino reabrió las heridas que se habían estado regenerando, sangre salpicando en múltiples direcciones. ¿Qué fue lo que hizo? Se cuestionó alarmado mientras estaba en el aire, a pesar que fue un duro impacto, aún estuvo en algo que podía manejar, y al tocar el suelo se tambaleó por un segundo pero mantuvo su equilibrio. Endureciendo su expresión, Issei miró alarmado la espada. ¿Fue una habilidad propia o era de su espada? Pensó. Toda la limitada información que tenía de la familia Pendragon fue que era una familia de magos con gran prestigio, y la única que tenía en su posesión 2 constructos divinos y 3 fantasmas nobles, aunque se rumoreaba que tenían al menos 2 más. Los únicos de los que se tenía constancia era Rongominia, la lanza que brilla hasta los confines del mundo. Caliburn, la espada de la elección, espada dorada del victorioso. Clarent, radiante y brillante espada real. Erosión. Cuchilla penetrante de oro. Secret of Pedigree, yelmo de infidelidad oculta. Así que esa espada es Caliburn. Issei sonrió nervioso ante la espada, un jodido constructor divino antifortaleza cuyo elemento era sagrado. No hubo mejor arma para matar a demonios en su opinión. Si antes Oubis era una fortaleza ambulante, esto era el destructor de fortalezas. Casi tuvo ganas de reír por lo absurdo de su situación. ¿Qué aparecería a continuación? ¿Una arma antiplaneta o un dios de la guerra? Pensó. Ahora Issei se estaba dando cuenta de qué tan profundo era el estanque de mierda en el que se había metido. Sin lugar a dudas es Caliburn, eso prueba tu identidad como parte de la familia Pendragon. ¿Significa que toda la familia Pendragon apoya a los terroristas? Más que una pregunta fue una acusación. Ravel aún tuvo un atisbo de orgullo como demonio, que una pequeña simple familia de magos se atreviera a atacarlos fue un claro insulto y desprecio hacia ellos. Tuvo claro que si salían de esta, aplastaría a esa casa tanto que nadie se volvería a atreverse a levantar la cabeza ante un demonio. Arthur aflojó el cuello de su camisa por un segundo antes de hablar. De alguna forma a Issei le pareció que la clara ira en las palabras de Ravel lo había intimidado aunque no supo por qué. No es algo que necesites saber, aún así soy el único miembro de mi familia la cual está colaborando con Clipot, pero basta de conversaciones inútiles. Si no piensas entregarla por las buenas. Antes de terminar de hablar Arthur había desaparecido, literalmente había desaparecido de su vista y simplemente volvió a encontrarlo cuando apareció delante suyo. Levantando a Riddill a tiempo, logró bloquear a Caliburn. Entonces la llevaré por las malas.
Issei dejó de prestar atención a las palabras de Arthur. ¿Cómo diablos un humano se había podido escapar de vista? Tal vez si fuera una torre o un peón lo habría comprendido, pero era un caballero, la velocidad tuvo que ser su fuerte, incluso si no pudo seguirle el paso, al menos tendría que ver un rastro al que seguir. Esto empezaba a ser frustrante, sabía que su maestro no era el más fuerte ni de lejos, pero seguían apareciendo enemigos estúpidamente poderosos, Cocabiel, Balí, o Ubis, este tal Arthur y por más que entrenó, la brecha solo se volvía más grande, ¿por qué diablos seguían apareciendo estos monstruos? ¿Su mala suerte tal vez fue a causa de sus hermanos? Tal vez tendría que alejarse más de ellos como cambiarse de colegio o incluso de país. Fuera como fuera el motivo de su mala suerte, sus decisiones a futuro tuvieron que esperar, por ahora se tenía que centrar en Arthur, su única prioridad en estos momentos era mantener sana y salva a su ama. Como si no hubiera suficiente problema, su arma nunca había luchado con algo parecido a una espada corta, siempre se había centrado en su estilo de lucha con Red Queen o sus artes marciales, no dejó que eso le perjudicara y usando una considerable parte de su fuerza como demonio, empujó la espada de la selección con su hoja color esmeralda fuera de su camino, e intentó atacar al espadachín rubio, pero sus movimientos limitados que se limitaban a moverse de izquierda a derecha intentando alcanzar a Arthur fueron bloqueados o contrarrestados. Fue increíblemente difícil y requirió toda su, nuevamente, escasa experiencia en lucha con espadas para no dejarse llevar por las fintas o aberturas en su defensa que le hubieran costado, no la vida, sino una herida grave, pero que no lo atacará limitándose simplemente a contraataques en lugar de pasar a la ofensiva cuando tuvo oportunidad, le molestó al castaño. Ni siquiera tomado en serio por su adversario usó su velocidad para atacar desde múltiples direcciones usando toda la fuerza que tenía. Arthur con un bufido lleno de desprecio, una táctica un tanto desesperada y poco refinada jamás podría herirlo. Aumentando su rendimiento causado por infundir las armas y el cuerpo con energía mágica y expulsarla instantáneamente. En pocas palabras, recrea el efecto de un estallido de chorro gastando grandes cantidades de energía mágica, una habilidad que solo espadachines de alto nivel podían llegar a desarrollar. Contrarrestó cada ataque que se acercó tan rápido como un auto deportivo, y golpeó con tanta fuerza como un camión. Los pies de Arthur no se movieron de su sitio y solo el suelo mostró grietas que se fueron agrandando por cada ataque que ignoró el rubio. Ya he visto suficiente. Expulsando una vez más su maná con mayor intensidad, Issei fue arrojado con suficiente fuerza que lo hizo rodar un par de veces en el suelo, antes que recuperara su equilibrio. En un claro estado de shock, Issei no supo reaccionar, incluso cuando había peleado con Cocabiel no se había sentido tal diferencia de habilidad, forzando a su mente a calmarse y concentrarse. Liberó a Riddle del cable metálico que lo unía al Devil Breaker. La razón por la que no había usado la descarga eléctrica, fue porque con la paliza que le propinó Ubis, el guante se había dañado al punto que no podía ni quitárselo a estas alturas. Intentar usarlo haría que explotara muy seguramente. Trabajando con su maná en números rojos, necesitó ganarle algo de tiempo para recuperar un poco de su aura. Tomando una bocanada grande de aire, analizó su situación. Si no fue lo suficientemente fuerte, hábil, rápido y tampoco pudo usar su Devil Breaker, intentaría a larga distancia, al menos hasta recuperar suficiente aura como para intentar la misma táctica de disparar a Riddle. ¿Te rindes?, preguntó Arthur al ver que el caballero del clan Fénix no se movía para hacer otro movimiento. Supuso que ahora estaría siendo devorado por el miedo y querría escapar, y dicha suposición hizo que sintiera desprecio por el castaño. Sin hacer caso a su pregunta, Issei analizó su situación. A su revólver le quedaba 2 balas en su interior y el tipo era rápido, pero ¿qué tanto? Al menos 10 metros los separaban. ¿Tendría suficiente tiempo para sacar a Blue Rose y recargarlo? ¿O el tipo lo detendría antes? ¿Disparar las últimas 2 balas o recargar su arma? Sobrepensando sus opciones, un ceño fruncido se abrió paso en el rostro de Issei. Tomando una decisión, arrojó a Riddle que descansaba en su mano izquierda al aire. La expresión de Arthur cambió a una de confusión cuando no comprendió por qué soltaría su arma. En cambio, Issei metió ambas manos debajo de su gabardina, una buscando sus balas mientras que la otra su revólver. Daba igual que fuera más rápido o fuerte, seguía siendo humano. Una bala entre ceja y ceja tuvo que detenerlo. Abriendo el tambor de su revólver, apuntó el cañón hacia arriba para dejar caer los casquillos vacíos, antes de reemplazar los casquillos por balas.
Cerrando en tambor, apuntó el cañón a Arthur, movimiento que duró al menos 2 segundos, pero había sido tiempo suficiente para que Arthur se recobrase de la sorpresa de verlo descartar su arma. Sin pensarlo, Issei apretó el gatillo. Más tarde, se podría mortificarse por haber matado a una persona por primera vez si su conciencia quería, pero ahora tenía su prioridad. Arthur abrió grandes sus ojos cuando percibió 2 balas con trayectoria a su cabeza, las cuales se acercaron a gran velocidad, aún era más rápido, un gran número de estas podrían llegar a ser un problema, pero solo 2 era algo manejable. Con el ruido atronador del arma disparada, Issei sintió un poderoso golpe en su espalda que lo hizo expulsar todo el aire de sus pulmones al tiempo que sus ojos que se habían abierto a más no poder, miraban el cielo rojo producto de la barrera que rodeaba la academia. Antes de notarlo, había sido estrellado en el suelo provocando que apretara los dientes, su visión se había vuelto borrosa, mientras estaba en el suelo sentía que su brazo derecho era sujetado por alguien. Al mirar con claridad quién lo sujetaba del brazo, era Arthur que lo miraba como simple basura. Tú eres el que según le dio una paliza a Cocabiel, eres una desgracia. No solo tu estilo de lucha como el de un animal salvaje, usar una arma de fuego. Levantando a Caliburn en el aire, puso su pie sobre el pecho de Issei para evitar que se moviera. Le haré un favor al mundo impidiendo que alguien sin un atisbo de orgullo como caballero vuelva a usar una espada. Con su espada en alto, listo para tomar el brazo de Issei, este comenzó a hacer fuerza con sus piernas mientras su brazo libre intentaba apartar el pie de Arthur sobre su pecho. Incluso te mueves como un animal que ha caído en una trampa. Arthur dijo con desprecio antes de bajar su espada con un rápido movimiento, al tiempo que Issei logró mover el pie en su pecho, al tiempo la espada había bajado. Issei rodó por el suelo alejándose del rubio, cuando se detuvo de rodar sujetó con fuerza su antebrazo para evitar desangrarse, sus dientes rechinando por la fuerza en la que apretaba su mandíbula. El rostro de Ravel se volvió blanco cuando la sangre se drenó de su rostro. Observó cómo el Devil Breaker de Issei estaba en la mano Arthur. Conteniendo la respiración observó horrorizada a su caballero, quien le estaba dando la espalda mientras sujetaba su antebrazo mientras un charco de sangre se formaba debajo suyo. El ruido de un líquido goteando llegó a los oídos del castaño de forma tan clara como el color rojo de la sangre que estaba viendo escapar de su cuerpo, sus oídos ensordecidos por un pitido que opacó cualquier otro sonido mientras la tierra debajo suyo se tornaba roja. Arthur por otro lado mantenía su apariencia tranquila y despreocupada mientras que observaba con relativo interés el Devil Breaker del castaño. Te libraste en el último segundo, pero ¿podrás volver a hacerlo? Mirando por un segundo el guante, volvió a mirar a Issei el cual estaba sudando a mares, mientras tenía una sonrisa, Issei trató de parar el sangrado de su brazo. En el último segundo, Issei había forzado el seguro con suficiente fuerza para liberar su brazo del Devil Breaker, la misma función que había usado para liberarse de Cocabiel justo a tiempo para evitar que la espada de Arthur cortara su brazo. Aún así, recibió un corte profundo que aunque no tocó el hueso, fue un corte a lo largo de su brazo. Ahora sin ninguno de tus juguetes, ¿qué vas a hacer? Arthur preguntó estrechando sus cejas ligeramente molesto por haber fallado. Recogeré a Ridilla y me llevaré a Ravel a un lugar seguro. Reprimiendo una mueca de dolor, Issei sentía la herida de su brazo arder por la energía sagrada. El dolor era como si en lugar de rociar alcohol en un pequeño corte, te rociaran ácido de batería en una gran herida. Para colmo del castaño, el corte fue tan profundo que dejó escapar grandes cantidades de sangre como en una película de Quentin Tarantino. Bueno, tal vez no tanto, pero cualquiera se alarmaría si viera esa cantidad de sangre escapar de su cuerpo. Aún así, Issei mantuvo su calma y sonrió de forma beligerante. Si es que te lo permito. Arthur lo fulminó con la mirada, dejando en claro que eso no sucedería. Bueno, no me lo vas a impedir porque vas a estar ocupado gimiendo en el suelo. ¿En serio? ¿Y por qué lo estaría? Cuando terminó de decir su oración, una explosión de metralla y rayos expulsados en todas direcciones, la explosión devoró completamente la figura del rubio antes de mandarlo a volar varios metros. Los nervios y la presión de ser sobrepasado tanto lo habían abrumado, y solo había recuperado su calma solo un segundo antes de recordar el seguro que liberaba su brazo del guante, una función simple pero importante que Issei había desarrollado para su Devil Breaker. Dicha función era la de autodestrucción que se activaba cuando se retiraba el guante de forma rápida, esto era para evitar que se lo arrebataran en medio de una pelea y lo usaran en su contra. Además de actuar como un as bajo la manga tan útil e inesperado, que ya lo había salvado 2 veces.
Solo bastó una mirada para ver que la mitad izquierda del cuerpo de Arthur estaba sumamente herido, lleno de heridas severas. Por muy rápido o hábil que fuera Arthur, seguía siendo humano, y una explosión cuyo detonante eran rocas mágicas comprimidas en un espacio muy reducido como era el de Bill Breaker, era tan devastadora que incluso alguien como Cocabiel no pudo ignorar. Claro que Cocabiel había sido atrapado con la guardia baja y se vio atrapado por sus propias lanzas, pero aún así estamos hablando de un ángel caído de 10 alas, pero eso no dejaba de ser peligroso para un humano. Issei no se quedó para ver si Arthur seguía respirando, y tomó a Ravel acercándola a su pecho, corrió, no sin antes de tomar su daga del suelo y correr de vuelta al viejo edificio de la academia a toda velocidad. Por fortuna, los hechiceros, caídos, demonios y ángeles se estaban comenzando a retirar. Abrazada en el pecho de su caballero, Ravel miró el brazo de Issei, que no paraba de sangrar. De forma inadvertida, llevó su mano a la herida. El corte hecho por una espada sagrada anuló la regeneración, incluso de los Fénix. No hubo manera de que la regeneración de su caballero pudiera lidiar con los efectos adversos de una espada sagrada, aún así lo que la angustió fue imaginarse que el corte no hubiera sido su brazo, y en su lugar, hubiera sido en algún punto vital. Imaginarse a su caballero con un gran corte en diagonal sobre su pecho desangrándose la aterraba. No, se negó a seguir con esos pensamientos y agitó su cabeza. No quería siquiera imaginarse esa situación. Se reconfortó a sí misma con el pensamiento de que el corte solo había sido en el brazo y no en otro sitio. Internamente, esta situación hizo que se sintiera incompetente ante una situación donde estaba en peligro, sin tener el valor de atacar a Ubis o a Arthur, y en cambio, le había dejado toda la carga a su caballero. Incluso si fue su responsabilidad el protegerla, no quiso que la trataran como una inútil. Esto tenía que cambiar, incluso si no fue como con Eko Touyo, que tenía una fuerza monstruosa incluso para una torre, aún fue competente en el uso de la magia. Debía tomar el ejemplo de la Mauser Afalle Leviatán, quien se había formado un nombre y reputación por su magia de hielo inigualable. Sumergida en sus pensamientos, no notó que ya estaba al frente del edificio remodelado, o en este caso los escombros que quedaban de él, hasta que Issei la bajó al suelo. Mirando al patio, pudo ver múltiples fragmentos de armadura roja y blanca, orbes verdes y azules, mientras que los demonios y dioses miraban al cielo con distintas expresiones. Bajando con cuidado a la rubia, Issei apretó su brazo que no paraba de sangrar, incluso con su factor regenerativo, perder sangre constantemente lo empezó a marear. Incluso así estuvo lo suficientemente lúcido para ver a ambos dragones celestiales bajar del cielo visiblemente agotados. Aunque mientras Katsuo cayó al suelo provocando un pequeño cráter, Bali descendió lentamente con su armadura cubierta de grietas que dejaban escapar partículas mágicas de color azul, junto a algo de sangre, aunque la cantidad era pequeña. ¿Convertiste tu cuerpo en parte dragón? Supongo que fue lo mejor que podías hacer, pero no lo más inteligente. Las grietas en la armadura comenzaron a brillar por un segundo antes de ser reparadas. ¿Pensaste que Ascalón no te dañaría a ti por ser su portador? Tu cuerpo es más dragón que el mío, por lo tanto, es más perjudicial para ti, en especial si aumentaste sus capacidades con tu magia. Bali ridiculizó a Katsuo por no saber algo tan simple, incluso si podía mantenerse en igualdad de condiciones transformando su cuerpo en el de un dragón, no pudo igualarlo en habilidad. Usar su propia arma para dañarlo fue complicado pero no imposible. Ahora retorciéndose en el suelo a causa del dolor, Katsuo trataba de ponerse de pie. Maldición. Katsuo golpeó el suelo con fuerza, aunque en lugar de que el suelo se rompiera bajo el poder de su golpe, su armadura explotó en múltiples fragmentos. Deberías agradecer que nuestra pelea termine aquí, empujar más mi condición en estos momentos sería infructuoso. Sujetando el costado de su armadura que podía sentir como aún dentro de su armadura sangraba, pudo ver cómo a varios metros detrás de Katsuo, Issei y Ravel lo observaban. De igual forma, Issei y Ravel sintieron cómo habían sido notados por el dragón blanco, que a pesar de su casco, podían sentir su mirada puesta en ellos. Tanto Issei como Bali se observaron por un segundo. De una mirada, Bali supo prácticamente qué había sucedido, incluso de la traición de Issei. Su aspecto deplorable cubierto de sangre seca junto con una herida en el brazo que despedía energía santa, supuso que se había encontrado con Arthur. Que el caballero siguiera con vida planteó varias preguntas que más tarde las resolvería con Arthur. Por mucho que Issei hubiera captado su interés, su compañero había dedicado toda su vida a la espada. Vencerlo no sería algo fácil, incluso para un demonio de clase suprema. Así que, muy posiblemente lo habría distraído con algún truco mientras corría de vuelta.
Conociendo a Arthur, no querría involucrar a su hermana menor haciendo que la asociaran con un terrorista, así que en cuanto estuvieron a la vista de los Mahou, es muy posible que no se hubiera querido arriesgar, en especial porque Azazel siempre tuvo un ojo puesto en familias mágicas grandes o mercenarios talentosos para reclutar. La barrera que rodeaba la academia produjo un ruido de cristal siendo roto, rompiéndose en múltiples fragmentos que desaparecieron en partículas antes de tocar el suelo. Del cielo, un hombre sobre una nube dorada apareció vistiendo una armadura de cuero que no cubría su ombligo, y un bastón descendió a un lado de Balí, quien no se alarmó por su llegada. «Oí, Balí. ¿Qué haces aquí, Vikou?» Balí descartó el casco de su armadura mostrando un rastro de sangre bajando de su boca. «Las deidades del norte hicieron su movimiento, así que vine para ponernos en marcha. Así que era eso. Supongo que aquí también terminamos». Mirando en la dirección de Katsuo, volvió a hablar. Por ahora. Tirado en el suelo con un corte en vertical que bajaba desde su hombro derecho, Katsuo miraba a Balí desde un charco de su propia sangre, aún luchando por mantenerse consciente. «Nos volveremos a ver». Las palabras no fueron para Katsuo. Aún así, nadie se percató para quién fueron dichas palabras, pues Balí había vuelto a manifestar su casco, aunque Maous, Cadres y Serafines interpretaron que fueron para el Sekiryutei, sin embargo, Issei y Ravel captaron para quién fueron esas últimas palabras, haciendo que Issei se estremeciera por un momento. Después de que Balí fuera tragado por una sombra producida por Vikou, el grupo Gremori corría hacia Katsuo para ayudarlo. Los líderes de las facciones se relajaron, la barrera que los protegía desapareció. La totalidad de los terroristas desaparecieron, ya habían desaparecido, y lo único que quedaban eran cadáveres de ángeles, demonios, caídos y hechiceros. Refuerzos del cielo empezaban a llegar al igual que del inframundo y Grigori, quienes se acercaron a sus líderes a por instrucciones mientras que Asia comenzó a curar a Katsuo, quien se había desmayado y ahora era llevado a un lugar seguro. ¿Y ahora qué hará Issei? Ravel no era tonta. Al contrario, fue posiblemente igual de lista que su hermano mayor Rubal. Supo que de alguna manera su caballero y el dragón blanco tuvieron una interacción. Desconocía cuándo, pero fue más que obvio que su caballero acababa de escupir en la cara del dragón blanco por ella. Tener al Hakuryukou como enemigo no fue lo que nadie haría. Incluso los dioses pensarían dos veces en hacer algo así. Ver que su caballero lo hizo, le hizo saber que fue un tonto, un gran tonto. Sin embargo, la hizo feliz de algún modo. De repente, el contrato mágico en su bolsillo se sintió como una traición, casi como si apuñalara a su caballero por la espalda. Después de verlo arriesgar su vida sin vacilación, una tonelada de plomo cayó en su estómago. Su mano de forma inadvertida apretó el contrato como en su bolsillo mientras lanzaba una pregunta. Supongo que entregarme. Te recuerdo que acabo de colaborar con terroristas después de todo. Issei llevó su mano al cuello y comenzó a masajear. Sus palabras solo hicieron sentir peor a Ravel. Después de casi verlo morir, ahora estaba aceptando la responsabilidad e iría a un calabozo a quien sabe dónde perdido de la mano del Mahou. Nunca colaboraste con ellos. Incluso me salvaste de ellos. Sabía del ataque y no lo informé. Eso ya es suficiente ayuda a los terroristas para que me cuelguen por ello. No. Ravel se negó a tal cosa, que su caballero, su primer sirviente, quien la había protegido, terminara así, fue inaceptable. Se negó a perderlo. No era como su hermano quien trataría a los miembros de su nobleza como objetos. ¿Cómo has dicho? Preguntó el castaño creyendo haber escuchado mal. No te sucederá nada, porque los únicos que sabemos que les ayudaste somos tú y yo. Mientras no le contemos a nadie, nadie sabrá lo que sucedió. Las palabras de Ravel me aturdieron. ¿Qué acababa de suceder? ¿De verdad Ravel no le contaría a nadie? Por otro lado, fue bastante lógico después de que Ravel prácticamente se me haya declarado y yo hiciera un juramento de protegerla, que era más parecido a una propuesta de matrimonio. Sería bastante raro que me delatara diciendo sobre mi momentánea alianza con los terroristas. Ravel, ¿estás segura? ¿Cómo vamos a explicarles lo que sucedió hoy? ¿No te preocupa que vuelva a colaborar con ellos? Siempre podemos omitir detalles. Además, después de verte arriesgar tu vida por mí, confío completamente en ti. La sonrisa que me dio a continuación de sus palabras me hizo preguntarme cuándo alguien había depositado tal confianza en mí, y por más que intentara recordar a alguien, nunca apareció nadie en mi mente, y algo me dijo que no pude recordar a nadie igual porque simplemente no hubo nadie.
Con la boca abierta por las palabras de Ravel, Issei estuvo a punto de hablar solo para ser interrumpido por el grito de múltiples guardias con la insignia del clan Fénix que se acercaron a Ravel como un club de fans al ver a su ídolo, apartaron a Castaño lejos. Inmediatamente, todos los guardias se arrodillaron a su alrededor antes de que el líder se acercara y comenzara a hablar con Ravel preguntando por su estado. Ravel-sama, somos refuerzos del territorio Fénix. ¿Se encuentra bien? ¿Está herida? Ravel miró algo molesta a sus guardias por la forma en la que apartaron a Issei. Estoy bien. Dime, ¿tienes lágrimas en tu posesión? El líder de los guardias ante el hombro frío de Ravel se sintió preocupado de haber ofendido a la pequeña rubia. Sin embargo, sacó una pequeña caja plateada y se la entregó a Ravel. En un inicio se las habían dado para ayudar a los heridos, así que si Ravel las necesitó no vio problema en entregarlas. Vayan a formar un perímetro de seguridad y ayuden a buscar supervivientes. Los guardias respondieron al unísono antes de retirarse mientras una Rose-Weiss vistiendo una armadura plateada se acercó al trío de demonios. Ravel-san, me alegro que se encuentre bien. Igualmente Rose-Weiss-san. Me alegro que estés bien. Sonrió con amabilidad a la valquiria. Para nada, Odín me prohibió intervenir en la pelea, así que no estuve en peligro a diferencia de ti. Mirando a un lado vio a Link sujetando a Issei por su gabardina con su puño arriba. Me sorprende que ellos dos lograrán encontrarte entre tanto caos. Dijo sin apartar la mirada del dúo. ¿Ellos dos? Preguntó a la vez que inclinado la cabeza Ravel, al no entender a qué se refería Rose-Weiss. Mirando en la dirección que la valquiria observaba, vio a una exorcista de pelo negro con reflejos plateados amenazando a su caballero. Disculpa Rose-Weiss, ¿qué quiere decir con ellos dos? Rose-Weiss pareció confundida ante esas palabras, sin embargo, preguntó. ¿Acaso ellos no fueron a rescatarla? Mi caballero fue el único que apareció. Fue la respuesta de Ravel mientras alguien a la lejanía gritó algo sobre un dragón. Rose-Weiss pensó ver a Ravel encogiéndose de hombros lentamente mientras desvió su mirada al lado contrario del grito. La valquiria miró de lado a lado entre la demonio del clan Fénix y el lugar de donde provino el grito y donde caídos, demonios y ángeles volaban. ¿Él lo hizo solo? Fueron las únicas palabras que dejaban implícito el resto de la pregunta. Ah, creo que tengo que dar un informe a los No. Dijo indefensa ante la mirada perpleja de Rose-Weiss. Sobre eso, los líderes se reunirán una vez más cuando hayan reparado el edificio. Con Issei. Momentos antes. Maldito bastardo. Cuando fue hecho a un lado por los guardias, pudo escuchar el grito de una Loli muy furiosa que sonó al otro lado del patio. Issei rápidamente reconoció la voz de quien le gritaba, e Issei se tensó, mirando en la dirección del grito, pudo ver como Link que se acercaba a él caminando con paso firme y manos apretadas. ¿Sí? Te hablo a ti, maldito bastardo. Con su ropa desordenada rota y quemada junto a rasguños y golpes como muestra de lo difícil que había sido su batalla, cada paso que dio al castaño solo pareciera enfurecerla más. ¿Por qué demonios me abandonaste? Al estar enfrente del castaño, lo sujetó de la solapa de su gabardina para evitar que tratara de escapar. No fueron demonios, fue solo uno y es una demonia. Fue el pensamiento que tuvo Issei. Deja de decir tonterías. Siseó la peli plateada al tiempo que lo acercó a su rostro, dejando en claro que lo mataría de una forma más o menos dolorosa dependiendo de su respuesta. No dije nada. Negó rápidamente con sus brazos al tiempo que miró en otra dirección, nervioso porque su mirada lo fuera a delatar. Lo pensaste. Siseó la exorcista, apretando más su agarre sobre la gabardina de Issei, aunque el castaño solo pudo tragar saliva nervioso. En un inicio tenía planeado escapar junto con Balí, nunca se le pasó por la cabeza que terminaría cambiando de opinión o mejor dicho, nunca había pensado en qué haría en ese caso. Al final de cuenta, Issei no fue conocido por su planificación. ¿Qué diría Seiya en estos momentos? Pensó de forma frenética Issei. Al ver cómo Link comenzaba a levantar su puño para golpearlo. Vamos, ¿qué haría? ¿Qué haría? Una bombilla se encendió en su mente cuando se le ocurrió una respuesta. No soy tu niñera. Si todo era muy peligroso para ti, no hubieras venido. Por un segundo, Issei pensó que su respuesta solo había terminado por enfurecer a Link, cuando la mano de Link apretó su agarre por pura rabia. ¿Cómo es que? El rostro de Link estaba rojo por las palabras de Issei, y su puño se levantó más en el aire, temblando un segundo antes de ser bajado. Supongo que tienes razón. Te acompañé por decisión propia. Supongo que es natural que me dejaras cuando fui una estorbo.
Lin dejó de lado su enojo y se calmó cuando su sentido común le dictó que fue su culpa. Issei se sintió tranquilo cuando el agarre de Lin se aflojó, sin embargo, se volvió a tensar cuando Lin lo acercó a su rostro y le apuntó al rostro con su pistola. Sin embargo, no dudes que te dejaré tirado cuando tú te vuelvas una carga para mí. En ese momento Issei no supo qué le aterró más, que fuera una niña el que lo estaba amenazando de muerte o que dicha niña estuviera sonriendo mientras lo amenazó con un arma, o que dicha niña sonara tan inocente mientras lo amenazó. ¿Entendiste? Issei tragó saliva e inmediatamente comenzó a asentir sin decirle una palabra. Había logrado convencerla de que no matara, no quería darle, no la más pequeña excusa para hacer tal cosa. Con su amenaza hecha, Lin se alejó directo a los serafines, quienes parecían estar hablando con Irina y Xenovia, quien hizo una reverencia antes de alejarse. Ah. Por fin terminó todo. Por cierto, ¿quién era esa exorcista de hace un momento? Reinaré con sus brazos sobre su cabeza, haciendo estiramientos se acercó a paso lento. Ah, Reinaré, ¿te encuentras bien? ¡Qué alivio! Dejando de ver en la dirección donde Lin se había marchado, dio media vuelta para mirar a Reinaré. Ah. Issei, ¿qué te sucedió? La caída preguntó casi alarmada al ver cómo la mano de Issei que cubría su brazo estaba cubierto de sangre y un pequeño charco de sangre yacía debajo del castaño. Estoy bien, no te preocupes. ¿Cómo que estás bien? Se supone que puedes regenerarte, ¿con quién demonios peleaste? Reinaré comenzó a aplicar algo de magia para detener el sangrado. Es todo lo que puedo hacer ahora, no soy experta en el campo de la magia curativa. Gracias. Mirando su brazo, el corte aún estaba ahí y la herida aún dolía, pero el sangrado se había detenido. No fue ningún problema. Dijo la pelinegra al tiempo que abrazó el brazo bueno de Issei. Reinaré no fue ciega, supo reconocer un buen partido cuando lo tuvo enfrente. Si bien, Issei era algo joven para su gusto, fue eso mismo que lo hizo un excelente partido. Después de todo, no cualquier diablo tuvo las pelotas para pararse frente a un cadre y sobrevivir a un ataque de este. Si nada malo le sucediera, no descartó que a la velocidad que crecía su fuerza en un año se convirtiera en un diablo de clase alta, y en otros 10, en un demonio de clase suprema. Alguien tan fuerte como Cocabiel, no fue en lo absoluto un mal partido. Así que ahora que era joven, aprovecharía para tomar la delantera y acercarse lo más posible. Nervioso, Issei no supo qué hacer cuando sentía los pechos de Reinaré siendo presionados contra su brazo e intentaba ignorar la sensación e intentó adivinar la copa de la caída. Empezó a mirar en otra dirección, buscando algo con lo cual distraerse. No tardó en percatarse como los refuerzos de las facciones formaron un perímetro de seguridad mientras otro grupo empezó con los labores de reparación mientras los Mahou, cadres, serafines y dioses volvían al edificio donde se había estado llevando el tratado de paz, antes de que lo mandaran a volar por los aires, el cual ya estaba reparado. Ejem. ¿Interrumpo algo? Ravel visiblemente molesta, preguntó. No, nada. Dijo el castaño al ver la mirada molesta de Ravel. No queriendo enfurecer a Ravel intentaba liberar su brazo del agarre de Reinaré o al menos lo estuvo hasta que notó que la mirada de enojo iba dirigida a la pelinegra en su costado. A decir verdad, sí. Respondió Reinaré, devolviéndole la mirada a Ravel. Ravel arrugó su entrecejo, después de que el edificio del Club de lo Oculto explotara no la había visto. Incluso si Issei tuvo su completa confianza, Issei no fue lo mismo para Reinaré. Y dime Reinaré, ¿en dónde habías estado? Preguntó mientras sospechas hacia su sirvienta comenzaban a formarse. Oh, eso, cuando me separé en el Club de lo Oculto fui arrinconada por algunos caídos. Aunque no tuvieron oportunidad ante la gran Reinaré. Aún así. Me tomó tiempo lidiar con ellos, por eso tardé en aparecer. Respondió la caída aún aferrada al brazo del castaño, sonriendo con superioridad a Ravel. Ya veo. Aunque debes ser bastante hábil para no haber recibido ninguna herida. Mirando a su peón, observó cómo ésta apenas tenía algunos rasguños. Aproveché para curar mis heridas con magia. Si Reinaré se alarmó ante las constantes suposiciones de su rey, no lo demostró. Ravel se decidió por dejar por ahora esta conversación para más adelante, y en cambio miró a Issei, olvidándose de la pelinegra aferrada al brazo de su caballero. Rose Weiss me ha dicho que líderes de las facciones se están reuniendo en el edificio remodelado una vez más. Piensan que volver a posponer esta reunión para más adelante hará que se repita la misma situación. Mirando la herida en el brazo de Issei, el cual ya no sangraba, miró a Reinaré por un momento. Dime Issei, ¿confías en ella? Preguntó Ravel después de un momento en contemplación.
No sabía si confiar o no en ella, así que una vez más decidió confiar en su caballero. ¿Qué quieres decir con eso? Al menos deberías tener la decencia de no preguntar eso frente a mí. Sin importarle las palabras de Reinaré, Ravel miró con ojos penetrantes a su caballero. Confío en ella. Si sucede algo, responderé por Reinaré y yo mismo me haré cargo. Respondió Issei de la forma más seria que pudo, acabándose de ganarse la confianza de Ravel. No quiso empujar más la amabilidad que había tenido con él, aunque Reinaré y él habían tenido momentos de charla agradables y pudo decir que realmente había estado siendo sincera todo este tiempo. Ravel, aún insegura, solo asintió aceptando la respuesta de su caballero. Además, todavía no encontró algo que contradijera el argumento de Reinaré, por alguna extraña razón no le agradaba la caída. Muy bien, entonces hay que apresurarnos a la reunión. Sacando de su vestido rosa una caja plateada, al abrirla hubo otras 3 ampolletas de lágrimas de Fénix. Sacando una, guardó las otras 2 de vuelta en su vestido antes de romper la ampolleta y derramar el contenido en la herida del castaño. Sintiendo como el dolor comenzaba a desaparecer, la herida cerró bastante más rápido de lo que Issei podía regenerar una herida. La lágrima de Fénix lavó todos los restos de energía sagrada que persistirían en la herida, evitando que ésta cerrara. Probando su brazo recién curado, apretando y aflojando su mano formando un puño, sentía como la sangre comenzaba a fluir por su brazo hasta la punta de sus dedos, y recuperaba la sensación del tacto en su brazo derecho. Oh, antes de eso, dame un momento. Tanto Ravel como Reinaré miraron confundidas a Issei, que caminó al centro del patio donde yacían los restos destrozados de las armaduras blanca y roja pertenecientes a los portadores de los dragones celestiales. Recogiendo algunas partes más intactas de la armadura roja como de pequeñas piezas de la armadura blanca, aunque parecían estar hechas de alguna especie de metal, la textura era como la escama de algún reptil increíblemente dura y a su vez muy maleable. Incluso el peso era tan más ligero que cualquier otro material que conociera, no había nada que se le compare. Tal vez el grafeno, pero ni en broma era tan resistente como el material del que estaban hechas las armaduras. Si hiciera un Devil Breaker con estos materiales, solo podía imaginarse las ventajas, incluso podría hacer una pseudo Busted Gear. Con ganas de ir a su taller para comenzar a trabajar en un nuevo Devil Breaker solo para seguido de ese pensamiento sentir cómo se escapaba su alma de su cuerpo cuando los fragmentos comenzaron a desaparecer en partículas de luz que se dispersaron en el aire. Tanto Reinaré como Ravel vieron a Issei con lástima, ambas palmearon su espalda para hacerlo sentir mejor, pero el castaño no dio respuesta, ni siquiera de estar respirando aún con sus ojos fijos en la palma de su mano ahora vacía con una sonrisa vacía en su rostro. Después de unos segundos sin dar respuesta ambas chicas se miraron antes de decidirse a arrastrar al castaño a la reunión. Los talones de Issei emitieron un sonido de arrastre muy similar al del concreto. El sonido de la puerta abriéndose atrajo la atención de los presentes que miraron en su dirección mostrando a Rias junto a Keno. Detrás entró Souna acompañada de Tsubaki, y por último Ravel, Issei y Reinaré, que cerraron la puerta detrás de ellos. Con su permiso. Ravel, Souna y Rias se inclinaron y se colocaron detrás del Mao. Sin embargo, ninguno de los líderes se molestaron en darles más de una mirada a excepción de Azazel que miró a Reinaré por un segundo que, ¿estaba arrastrando a una estatua? No, el caballero Fénix que está tan quieto como una estatua. Ignorando al castaño que se tambaleó ligeramente hacia adelante y atrás produciendo un ligero traqueteo cuando lo dejaron junto a la pared. Azazel se enfocó en el aura de la peli negra, era la de un ángel caído y su rostro. Su rostro le resultó extrañamente familiar, podría haber jurado haberlo visto en algún lugar, pero no recordaba exactamente dónde. Creo que es obvio que la tregua de paz ahora es más necesaria que antes. Apoyando su rostro sobre su mejilla sobre el dorso de su mano, la expresión de Azazel ya no era de diversión. El rostro de todos los líderes fue de igual forma, uno de seriedad. Antes de que alguno diga algo, me gustaría saber la opinión del caballero que salvó a la pequeña princesa a cargo de la ciudad. ¿Cómo que guardiana de la ciudad? Ravel preguntó atónita, sus ojos abiertos mirando al dios nórdico. Tu hermano no está haciendo un buen trabajo cuidando esta ciudad, así que se te otorgó el territorio por tu ayuda durante el desastre con Cocabiel. Ya habiendo salido de su estupor, susurró su caballero explicando rápidamente. Ahora, ¿cuál es tu opinión con respecto a la paz, niño? Casi a modo de burla, Odín le preguntó al castaño. Supongo que estoy a favor de la paz. El castaño desvió la mirada de los líderes y rascó la parte posterior de su cabeza.
Tener a un Arthur Pendragon y a un Vali respirando en su nuca, no era en lo más mínimo relajante. Los líderes de distintas facciones se encontraban sentados, suspirando internamente por haber intentado firmar el tratado de paz. Incluso los nórdicos habían aceptado. Con este nuevo grupo de terrorista, era necesaria una alianza para detener a un grupo terrorista que tuvo el descaro de atacar a los líderes de la fracción cristiana, y que el Dragón Blanco era parte. El escenario actual no era muy prometedor. Con todos firmando el tratado y pensando en incluir más panteones de diversas mitologías, aunque eso era un tema que se comenzaba a desviar de esta conversación, y así fue turno de Ravel dar su informe de por qué los terroristas la querían. Aunque el motivo ya lo sabían, también informó que un miembro del clan Boone, y de la familia Pendragon también estuvieron involucrados durante el ataque, solo hizo que la expresión de Sir Zech se oscureciera. Si el clan Boone resultó estar relacionado, tener uno de los pilares del inframundo aliado con los terroristas solo ocasionaría más daños al inframundo a corto y largo plazo. Cuando tocó hablar sobre cómo su caballero había derrotado a un miembro del clan Boone, el silencio se extendió por la sala mientras miradas eran dirigidas al castaño y la joven rubia mientras sus rostros eran de incredulidad. Era un demonio de clase baja bastante fuerte, le dirían eso, pero derrotar a un demonio de clase alta, mucho menos a un demonio de clase suprema, fue absurdo, un mal chiste sin gracia que creían que estaba contando la pequeña demonio. El silencio fue desconcertante para Ravel, y aunque los serafines, Mao y Cadres estaban preguntándose qué intentaba ganar con esta mentira, Odín tenía una expresión seria. Limp por su parte miraba molesta al castaño. ¿De verdad había matado a un demonio de clase suprema sin ayuda? Ese simple pensamiento la frustró, incluso sonaba como un mal chiste, pero la expresión del castaño le hizo preguntarse, ¿y si en realidad lo hizo? Ella de igual manera había luchado con un demonio de clase suprema con su balance breaker imperfecto, y sin embargo, solo lo pudo hacer retroceder a su enemigo por algún tiempo, y que ese diablillo la hubiera superado fue un gran golpe a su confianza. Aunque tu caballero hizo un buen trabajo poniéndote a salvo de los terroristas, intentar darle más crédito es. Michael trató de sonar lo más educado posible para decir que no eran momentos de juegos, y pareció que no fue el único que quería decirlo, pues Rías y Aquino también la observaban molestas por jugar en la reunión de esta manera. Sin embargo, Penemue fue la que primero explotó. Niña, no es momento para estar contando cuentos de hadas como un caballero salvando a una princesa de un dragón. Antes de que las acusaciones dejaran de ser solo miradas y pasaran a ser gritos, fue Odín el que ahora rompió el silencio. ¿Tu caballero utilizó el obsequio de paz? La pregunta del dios levantó un ceja de todos, en especial de su hijo Loki, quien sonrió en diversión. Tal parecía que su nueva fuente de diversión no podía esperar para entretenerlo. Así es. Así fue como lo hizo. Respondió nerviosa de tener a todos mirándola como una mentirosa cuando decía la verdad. Fue raro y muy incómodo, aunque no los pudo culpar, a ella también le resultó difícil de creer a pesar de estar en primera fila de los acontecimientos. Disculpe Odin-sama, ¿a qué obsequio se refiere? Michael preguntó, igual de curioso que el resto de los presentes, que prestaron atención a lo que diría el dios. No fuiste el único que entregó un arma Dragon Slayer, Michael. Respondió con simpleza. Claro, no fue algo tan extravagante como Ascalón, fue algo más simbólico, en lugar de algo funcional, pero parece que el chiquillo aquí presente logró sacarle provecho. Issei sonrió incómodo cuando algunos lo miraron y tuvo que evitar estremecerse cuando sintió como unos ojos se arrastraban sobre su persona, e hizo que se sintiera inquieto. Entonces supongo que el mocoso Fénix en verdad asesinó a un demonio del clan Boone. El escepticismo en la voz de Azazel desapareció y tomó un enfoque más abierto. Después de que se recuperara de gran parte de sus heridas. Perdona que te interrumpa, princesita, pero, ¿no estás omitiendo algún dato o acontecimiento? Odín preguntó, interrumpiendo a Ravel. No en vano era un dios, estuvo claro para su ojo que el castaño tenía su propia agenda. Desde el día que se había reunido con ambos diablillos en el Opay Club, tuvo claro que no tenían confianza, como si hubiera un muro que los separaban. Antes del ataque, el mocoso se mostró calmado ante el ataque, demasiado para alguien con un par de meses de haberse convertido en demonio. Ahora que ambos estaban delante de él, no encontró esa incomodidad mutua barrera entre ellos, pero algo sucedió que su pequeña clarividencia como Dios no le mostraba. Pudo ver distintos acontecimientos que sucedieron durante el ataque, pero no se le mostró lo que le había hecho cambiar de opinión por prestar más atención en la pelea del Hakuryu-kou y el Seker Yunutei. Disculpe Odin-sama, ¿a qué acontecimiento se refiere?
Estuvo más que decir que Ravel e Issei se pusieron nerviosos, sin embargo, ambos hicieron un excelente trabajo para mantenerse impacibles. Está claro que se refiere a tu nueva sirvienta que colaboró con Cocabiel. Has hablado de tu caballero, pero ¿qué hay de tu sirvienta? Azazel preguntó mientras observaba a Reinaré que se mantenía reservada parada cerca de la pared detrás de El Mou. No colaboré de buena gana con Cocabiel, si me hubiera negado habría asesinado como lo hizo con los otros ángeles caídos que son otro número en sus informes, aunque no les importa lo que les suceda a los ángeles de bajo rango, ¿cierto? Las frías palabras de Reinaré hizo que Azazel se moviera incómodo en su asiento. Ciertamente, investigando los movimientos de Cocabiel, un número significativo de ángeles caídos habían muerto o habían desaparecido. Cuando Ravel Sama me hizo una propuesta para unirme a su clan, acepté de inmediato porque me trataría mejor que mis hermanos caídos. Penemue al menos tuvo el descaro de avergonzarse por las palabras de la ex caída. Si ese es el caso, hasta ahora la ángel caída no ha mostrado señales de insubordinación o se ha negado a obedecer sus órdenes y ha cumplido con sus tareas. Ravel se sintió extraña cuando Reinaré la llamó con el honorífico de Sama, y aunque era cierto de que hizo todo lo que se le pidió, nunca se dirigió a ella con tal respeto pero no diría nada, su caballero ya había dicho que respondería por ella. En realidad yo me refería a tu caballero. Odín corrigió a Azazel. ¿No estás confiando mucho en un nuevo demonio? Preguntó su mirada de seriedad puesta en la princesa Fénix. Mi caballero me salvó de un demonio de clase suprema y del portador de Caliburn que sería el comparable de un demonio de clase suprema. Dijo con calma y firmeza. Si no confío en él después de que arriesgue su vida, no sería muy mezquino de mi parte. La pregunta de Ravel hacia el dios estuvo cargada de ligera arrogancia camuflada con ingenuidad, haciendo que se preguntaran los líderes si había sido a propósito, o su pregunta era bien intencionada. Además, si no es de confianza, ¿por qué entregó un arma Dragon Slayer como ofrenda? Las palabras de Ravel fueron una cachetada directa hacia el dios con una amenaza implícita que no se escapó para nadie. Aunque los líderes de la facción cristiana no supieron de qué se trataba la amenaza exactamente, la amenaza estaba clara para el dios como el cristal. Si sabía algo y hablaba ella, diría que la daga Ridil fue entregada como soborno para entregar información del portador de la furia espartana, calla y yo callaré. La amenaza hizo que Loki soltara una gran carcajada al ver cómo una niña que aún estaba mojada detrás de las orejas, lo estaba chantajeando, aunque a estas alturas todos ya ignoraban al dios de las travesuras por el bien de su salud mental. Intentar descifrar cuando se estaba divirtiendo con uno de sus planes o simplemente con la desgracia ajena, fue un desperdicio de tiempo y algunos lo tomaron como simple desprecio por parte del dios. Sin embargo, el silencio por parte del resto de los presentes se extendió a lo largo y ancho de la habitación. Reinaré casi quiso estrangular a Ravel cuando amenazó al dios nórdico, ni siquiera los cadres, Mao o serafines se atrevieron a faltarle al respeto mínimamente al dios, sin embargo, aquí estaba ella, amenazándolo. Fue una locura tan grande que quería saltar hacia ella y obligarla a pedir disculpas. Issei fue un caso diferente, prácticamente recibiendo un flechazo por la rubia cuando amenazó al dios, más que el hecho de amenazar al dios, fue la acción en sí misma. Mientras que otros como sus hermanos lo habrían tirado a la basura, ella lo estaba protegiendo. Incluso si eso trajo consecuencias contra ella. Ahora hizo que se sintiera en deuda con ella a pesar de haberla salvado de un demonio de clase suprema, sintió que le debía tanto que jamás podría pagarle por completo, incluso después de una vida. Más aún cuando recordaba que había pensado en entregar a Ravel a los terroristas, aunque fuera simplemente un pensamiento pasajero y nunca hubiera tenido la intención, le hizo sentir odio a sí mismo más que el que sentía hacia sus hermanos y familia en general, y aún así ese sentimiento era pequeño comparado con el asco hacia sí mismo. Disculpa, pero antes habías dicho que tu caballero te protegió del portador de Caliburn. Azazel rompió el silencio cuando las palabras de Ravel no escaparon de sus oídos y lo llenaron de un mal presentimiento. Conocía bien al viejo dios y sabría que algo así no lo iba a irritar, ahora fue más importante confirmar lo dicho por la princesa Fénix. Después de que Issei matara a Obisbun, y se recuperara ligeramente de sus heridas, Arthur Pendragon apareció para tratar de secuestrarme. ¿Estás diciendo que Arthur apareció para intentar llevarte? Una vez más Ravel fue interrumpida ahora por Azazel ante la mención de Arthur. ¿Lo conoces? Sir Zetch preguntó. Es uno de mis agentes para casos como los de Cocabiel junto con Balí, creo que sería prudente pensar que todos los cercanos a Balí tendrían algo que ver con el grupo terrorista.
Ahora fue el rostro de Azazel el que se oscureció. Arthur tuvo acceso a proyectos e información muy clasificada. Tener una fuga de información tan grande ocasionaría muchos problemas si no se solucionaba de alguna manera. Esta reunión tendrá que terminar pronto para que Penemue administre y resuelva los problemas que dejaron nuestros desertores. Penemue se dobló como si hubiera sido apuñalada en un costado ante las palabras de Azazel y el recordatorio de sus nuevas obligaciones, aunque esta vez se abstuvo de comentar, pues notó la seriedad en el tono de voz de Azazel. No estoy de acuerdo con el mocoso Azazel, esta reunión ya se ha alargado lo suficiente. Odin-sama, ya contacté con Asgard, e informado de la situación actual. Ya están preparando el Bifrost. Rose Weiss dijo al entrar en la habitación. Justo a tiempo. Odín se levantó de su asiento, siguiendo su ejemplo. Azazel y el resto de los líderes lo siguieron fuera del edificio, al igual que sus acompañantes. Al salir del edificio, la academia estaba en su mayoría reparada y más refuerzos de distintas facciones habían aparecido, incluso algunos refuerzos de la facción nórdica habían aparecido que consistían en un par de valquirias y un grupo de Einerger esperando a Odín.